is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Dice nuestro Señor en su santísima palabra. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Sí? El rey David, ¿verdad?, está reinando plenamente. ¿Sí? Plenamente. Está reinando y se acuerda de que probablemente pudiera haber por ahí algún descendiente del rey Saúl. Y en su corazón sintió ayudar a alguien que haya quedado por ahí regado de la descendencia de Saúl. Por eso pregunta en el versículo 1: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Sí? Jonatán era hijo del rey Saúl. Y dice la palabra de Dios que Jonatán y David desarrollaron un amor muy profundo, un amor de hermanos, ¿sí? Hicieron ellos dos un pacto de amistad, un pacto de hermandad, ¿sí? En Primera de Samuel 20, vamos a Primera de Samuel 20. La palabra del Señor nos dice: Primera de Samuel 20, 15. Recuerden, el rey Saúl le tenía celos, ¿verdad? Envidia a David. David todavía no era rey, obviamente. 3 veces el rey Saúl quiso matar a David con su lanza y lo anduvo persiguiendo por el desierto. Lo anduvo persiguiendo por todos lados. David se sentaba a comer en la corte real, pero se dio cuenta que Saúl lo quería matar. Entonces llegó el momento en que David ya no se presentó en la mesa real y Saúl preguntaba por él. Entonces aquí en Primera de Samuel 20, versículo 15, versículo 14, dice así la palabra: y si yo viviere,
harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Mejor vamos a leer desde el 12 para que entendamos el contexto. Primera de Samuel 20:12. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. ¿Sí? Jonatán, en todo este capítulo, ¿verdad? 20, reconoce que el próximo rey de Israel iba a ser David. ¿Sí? Por usos y costumbres, al que le correspondía obtener el trono era a Jonatán, porque era hijo del rey Saúl. Pero Saúl ya había sido destituido por Dios como rey por desobedecer a Jehová de los ejércitos. Entonces, en esta parte que estamos leyendo, Jonatán reconoce que el próximo rey va a ser David, y que cuando sea el rey tenga misericordia de él, de Jonatán y de su descendencia. Aquí mismo, en 1 Samuel 20, en el versículo 42, dice la palabra del Señor: y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. ¿Sí? Ahí vemos cómo hubo un pacto entre David y Jonatán, de que iba el rey David a cuidar, a respetar la descendencia de Jonatán. Muere el rey Saúl, muere Jonatán en batalla contra los filisteos. ¿Sí? Asume el cargo como rey David, empieza a reinar, y un día de repente se le ocurre: ¿habrá alguien de la casa de Saúl al cual yo haga misericordia? Como lo dice 2 de Samuel 9, regresemos allá, 2 de Samuel 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Sí? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Por qué se quedó o por qué está lisiado de los pies ese hijo de Jonatán? La palabra del Señor en 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4, dice así: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies.
Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. En este caso su nodriza podría ser su nana, ¿verdad? La nana del hijo de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Por qué huyó la nodriza? ¿Por qué se llevó al niño apresuradamente? Porque era costumbre, ¿verdad? En esa época, cuando un rey destronaba a otro rey, que la familia del rey anterior, ¿verdad?, tenía que ser desaparecida. Arrasaban con toda la familia del rey anterior, para que no hubiese sublevación, para que no hubiese algún movimiento de usurpación del trono para con el nuevo rey. Entonces, por eso se entera la nodriza de Mefiboset que Saúl y Jonatán habían muerto, el rey y el hijo. Entonces toma al niño, sale apresuradamente y se le cae al piso y queda cojo, lisiado de los pies, dice la palabra. Por eso el criado, el siervo Siba, le dice, regresemos a 2 de Samuel 9, el rey le dijo, versículo 3, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ya sabemos quién es. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar. ¿Qué lugar es Lodebar? Es un pueblo en Galaad, al este del Jordán. Acuérdense que en la palabra de Dios siempre tomaban como referencia el río Jordán, ¿verdad? La mayoría de las tribus estaban establecidas al oeste del Jordán, y las 3 tribus, que eran Rubén, Gad y Manasés, 3 tribus, y la media tribu de Manasés estaban situadas al este del Jordán. Entonces, Lodebar estaba situado al este de el río Jordán. Y es muy interesante porque la palabra Lodebar significa sin pasto o vida de miseria. ¿Sí? Más adelante vamos a regresar a este nombre para ver el sentido espiritual de esta historia. Entonces, en el versículo 5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. ¿Se imaginan la cara de David al ver al hijo de su amigo amado? ¿Qué debe haber sentido David? ¿Se habrá parecido a Jonatán? ¿O no se habrá parecido a Jonatán para sentir aún más una emoción especial, ¿verdad? Su amigo amado, y al ver a su descendencia enfrente de él. Versículo 7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo?
Vean de qué manera se está refiriendo Mefiboset a sí mismo, como un perro muerto. Esta frase, un perro muerto, en el Oriente Medio, era una expresión muy común y se utilizaba para expresar la auto-humillación más extrema. Se humillaban a sí mismos de tal manera que decías, oye, pero ¿cómo puedes tú confiar en un perro muerto como yo? De esa manera, a ese grado llegaban también de humillarse. Entonces le dice Mefiboset, y él inclinándose, en reverencia se inclina Mefiboset al rey David. Dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Esta referencia de que tenía 15 hijos y 20 siervos hace o demuestra la condición, poder e influencia que tenía Siba. Sí, no era fácil mantener a 15 hijos y menos 20 siervos, o sea que era un siervo importante. Sí. Versículo 11 dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa, como uno de los hijos del rey. Como uno de los hijos del rey. ¿Se dan cuenta? Un hijo de la descendencia de Jonatán, mejor amigo de David, muerto su padre, muerto su abuelo en batalla, este muchacho, la nodriza, por la prisa que corría de que no los fueran a matar, se le cae de las manos, cae al piso, queda lisiado. Y cuando alguien está lisiado de los pies, ¿qué vida espera? Una vida de desprecio, una vida de desigualdad, una vida de calamidad. Olvidado en un pueblito al este del Jordán, Lodebar, el rey, en su misericordia, pregunta, ¿quién ha quedado de la casa de Saúl para que yo haga misericordia de él? Manda a llamar a Siba y le dice, hay uno, queda uno, que es Mefiboset, hijo de Jonatán. Y ese muchachito, ya era un joven, me imagino, que estaba ahí, humillado, olvidado, en un lugar de nadie, porque, como les dije, la palabra Lodebar significa sin paz, en una vida de miseria. Y Mefiboset vivía así, sin alimento, en una vida de pobreza, de miseria. Y de ahí la misericordia del rey hace que ese muchacho olvidado, con una tragedia encima por su incapacidad para caminar, pasa del olvido a
comer a la mesa del rey David. Le cambió la vida. Totalmente le cambió la vida. Pues ese Mefiboset, hermanos, somos nosotros. Ese Mefiboset que antes de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, vivíamos sin pasto, una vida sin alimento, una vida de miseria. Como lo dice Romanos 5, vamos a Romanos 5, por favor. Romanos 5, versículo 12. Dice nuestro Señor en su santísima palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Mefiboset, ¿verdad? En un lugar apartado, en un lugar escondido, sin pasto, sin alimento, en una vida de miseria. Somos nosotros cuando no conocíamos al Señor. ¿De qué descendencia veníamos? ¿De qué línea veníamos nosotros? Veníamos del linaje de Adán. En pecado fuimos concebidos, como dice la palabra del Señor. En pecado fui concebido, pero no es porque sea pecado tener relaciones sexuales, el esposo y la esposa y conciben un hijo, no. Sino el pecado fui concebido porque esa línea consanguínea, ¿verdad?, viene desde Adán. Viene desde Adán. ¿Sí? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y así éramos nosotros. Así éramos nosotros, vivíamos sin Dios y sin Cristo en el mundo. En un mundo caído, en un mundo en el cual su tendencia, sus costumbres, sus tradiciones, sus filosofías ahondaban más bien en nuestro ser, en nuestro corazón. Hace unos días me habló una amiga, digámoslo así, la hermana de mi cuñado, para decirme si no podía yo conducir unos 15 años cristianos. Y al principio pues dije, pues voy a ver si puedo hacerlo. Pero vean cómo el Señor es de maravilloso, que cuando estaba checando mis WhatsApps de mis hermanos pastores de la convención, estaban hablando precisamente de ese tema. ¿Es bueno celebrar entre cristianos unos 15 años? No es bueno. Pero nos vamos con la tradición, nos vamos con la costumbre. Inmediatamente me puse a investigar. ¿Y saben de dónde viene la tradición de los 15 años? De los aztecas, de los mexicas, de los mayas. En la época precolombina. Obviamente es paganismo. Cuando vinieron los españoles, obviamente lo sincretizaron, lo unieron a su tradición y pues ya fue después una tradición católica. Pero el origen es azteca. Y si es origen azteca, es pagano. Entonces, ¿qué hice? ¿Sabes qué? No puedo. ¿Sí? Todo debemos de hacerlo conforme a la palabra bendita de Dios. Podrían decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo que
que amenicen los 15 años porque es un evento cristiano. Pues sí, pero no están bien informados. No están bien informados. Entonces vean cómo el Señor nos ayuda, ¿no? A los que queremos vivir en la sana doctrina, en la palabra de Dios, si algo tenemos duda, el Señor nos pone la respuesta y nos dice, no se puede, no se haga eso. ¿Ok? Antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ajenos a la vida de Dios y sin Cristo en el mundo. Pero cuando ya conocimos a Cristo Jesús, todo cambió. Todo cambió. A Mefiboset le cambió la vida. A Mefiboset lo sacaron de un lugar sin pasto. Una vida de miseria. Pero yo me refiero a la miseria espiritual, a la miseria moral, porque yo podré tener un muy buen trabajo, pueda tener yo dinero y todo, pero ¿de qué me sirve eso? Si al final de mi vida voy a terminar en un lugar no muy agradable. ¿De qué me sirve ganar al mundo y perder mi alma? ¿De qué me sirve? Ser muy famoso, muy exitoso, pero al final, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde me voy? Aquí la palabra del Señor nos dice que Mefiboset, versículo 4 de 2 de Samuel 9, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maqui, hijo de Amiel, en Lodebar. Y es más, hasta vivía de arrimado, porque no era su casa. Ahí dice que era casa de Maqui, hijo de Amiel. Vean el extremo al que llega el ser humano. Con sus malas decisiones, con sus equivocaciones, con nuestra confianza puesta en los ideales y preceptos de este mundo. Y no conforme a la bendita palabra de Dios. Entonces vivía, he aquí está en casa de Maqui, hijo de Amiel, en Lodebar. O sea, vean de dónde lo sacó el rey David. De un lugar que ni siquiera era su casa. Hasta ese grado llegamos. Es necesario tocar fondo para reaccionar y decir, Señor mío bendito, tú eres mi Señor y Salvador de mi vida. Algunos sí. Algunos como yo. Que casi toco fondo para darme cuenta que mi vida la estaba echando a perder. La estaba echando a la basura. Pero gracias a mi Señor bendito, que el Rey tuvo misericordia y me rescató de las tinieblas en las que vivía. ¿Sí? Versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Vean, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre. Vivía en una casa ajena, Mefiboset. Y ahora por la misericordia del rey, le otorga la tierra prometida. Lo mismo el Rey de Reyes y Señor de Señores nos tiene preparada y ya casi lista una mansión celestial en el cielo. Una mansión para cada uno de nosotros, donde vivamos con Él, donde vivamos para Él y donde vivamos en Él. Qué glorioso es el Señor. Pero si se dan cuenta lo que dice David, voy a tener yo misericordia contigo
No tengas temor, dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Haré contigo misericordia. ¿Qué significa la misericordia? El no darte lo que mereces. ¿Y qué merecemos? Nada. No merecemos nada. Porque todo es por gracia. La salvación es por gracia, dice la palabra en Efesios 2. No por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, démosle gracias a Dios que ha tenido misericordia de nosotros desde que lo hemos recibido como Señor y Salvador en nuestras vidas. De cuántas nos ha librado, de cuántas nos ha sacado, de qué situaciones y conflictos hemos salido adelante. De todo eso debemos de agradecerle al Señor que ha tenido misericordia para con nosotros. Aleluya. En nuestras oraciones debemos decirle: Señor mío, gracias te doy porque en la mañana tuve agua. Bueno, los que todavía tienen la bendición de tener agua, porque en muchos lados ya de la ciudad ya no hay agua. Pero te doy las gracias, Señor, por el agua que me diste en la mañana, por el agua que me diste en la tarde, por el agua que me diste en la noche. Y si tengo gas, más bendición, porque hay países ahorita que están sufriendo con el gas ya. Las cuotas ya están carísimas en España, por ejemplo. ¿Verdad? Es una bendición tener gas también. Bañarte con agua calientita. Pero a veces lo damos por hecho, como hermanos. Siempre me he bañado con agua caliente, ¿verdad? Pero es una bendición. Es una bendición. Te doy gracias, Señor, por los 3 alimentos que me diste en el día: el desayuno, la comida y la cena. Algunos nada más comen 2. O a veces una vez al día comen ajeno. Y es una bendición por su misericordia, ¿verdad? Señor bendito, viene el invierno y tengo con qué taparme, Señor. Gracias te doy, Padre eterno. Tengo con qué taparme. Ya se me movió el micrófono. Tengo un cobertor muy grueso que me cubre en las noches y no paso frío. Tanta gente que no lo tiene, ¿verdad? Por misericordia, el rey David dijo: quiero yo saber si hay alguien de la descendencia de Saúl al cual yo le haga misericordia. Y se encontró con Mefiboset, el hijo de su amigo amado. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Dice la palabra del Señor en Tito 3, por favor. Vamos a Tito. Vamos al libro de Tito. Versículo 5. Desde el 4, por favor. Desde el 4, dice el Señor en su palabra, Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Estamos salvados, hermanos? Amén. ¿Estamos salvados? Amén. Estamos salvados. Amén. Estamos salvados. Y solo eso es causa de gozo en nuestra alma, que estamos salvados. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
soy bien bueno y yo cada mes recolecto comida y recolecto ropa y extiendo o giro un cheque a favor de una asociación y ya con eso tengo el favor de Dios. No. De esa manera es. No es. Cuando recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, entonces a partir de ahí tienes que hacer obras en la fe, pero para dar testimonio de tu fe en Cristo, porque dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no por obras de justicia, como dice Tito, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque se compadece de nosotros, porque sabe que somos polvo. Mi Señor Dios le dice a Israel en Isaías 40 que somos como gusanos. Oiga, pastor, pero ¿por qué me anda diciendo gusano? No, en el sentido de que como un gusano no es nada. Así el ser humano sin Dios es nada. ¿Sí? Sino por su misericordia, dice, por el lavamiento de la regeneración. Nos lava para una nueva vida, es lo que quiere decir. Nos lava por medio de su Santo Espíritu, nos lava por medio de su palabra bendita, nos lava por medio del bautismo para una nueva vida. Por la regeneración en el lavamiento, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la intención? Aparte de que ya nos salvó el Señor, ¿verdad? Es regenerarnos como seres humanos, en el sentido moral, en el sentido espiritual. Que el amor de Dios inunde mi corazón para amar a mis semejantes y hacer obras a los demás. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, más o menos abundantemente, con abundancia. El Espíritu Santo lo derrama el Señor con abundancia. Pero nosotros tenemos la culpa de no permitir que el Espíritu Santo actúe con abundancia. Lo contristamos, porque coqueteamos por el mundo o dejamos que nuestras emociones dominen al Espíritu y no permitimos al Espíritu Santo trabajar en nosotros. Pero Él dice que nos derrama de su Espíritu abundantemente, dice, por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia, ya somos justos, no por obras de justicia que cada uno de nosotros tengamos, sino por la justicia de Dios. Para que justificados por su gracia, ese favor inmerecido, no merecemos la salvación, pero el Señor nos la da por amor a nosotros. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Viniésemos a ser herederos. ¿Herederos de qué? Del reino de Dios. Del reino de Dios, de la vida eterna. Arrepentidos, dice mi Señor Jesucristo cuando empezaba a predicar la palabra en Nazaret. Arrepentidos porque el reino de los cielos
se ha acercado. Amén. ¿Sí? Y el mundo tiene la oportunidad de entrar al reino de los cielos, pero el mundo lo rechaza. El mundo lo rechaza por sus obras que son malas. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bendito Señor. Tenemos una esperanza, ¿no? Esa esperanza nos mueve, esa esperanza nos motiva, esa esperanza nos hace salir adelante, esa esperanza nos hace orar, esa esperanza nos hace tener ese contacto diario con Dios. Porque sabemos y lo sentimos en nuestro corazón que el Señor está con nosotros y nos quiere dar todas las cosas, todas las cosas. ¿Sí? Regresemos a 2 de Samuel, por favor. David dice, misericordia, yo quiero tener misericordia contigo, dice, por amor de Jonatán tu padre, versículo 7. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y tú comerás siempre a mi mesa. Vean qué bendición, vean qué bendición. Mefiboset, que estaba perdido, que estaba agarrado al mundo, atenazado al mundo, igual que nosotros en nuestra vida pasada, y el Padre nos dice, yo quiero que tú también estés comiendo conmigo a mi mesa. Amén. Yo quiero que tú estés también conmigo gozándote de mi gloria. Gloria. Esas son las promesas que el Señor tiene para con nosotros. Pero a veces no las palpamos, no las atesoramos, no les damos ese valor que debe tener para nosotros. Es lo mayor y lo mejor que le puede pasar al ser humano, es conocer a Dios y vivir en su palabra. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Teme a Dios. Es la mejor sabiduría que el ser humano puede tener, es temer a Dios. Porque todo te va a ir bien en todo. Si van a haber problemas, claro que sí, pero de ellas te va a sacar el Señor, de ellas te va a ayudar. Pero si vives totalmente entregado a Él. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, le dice, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así éramos nosotros. Así éramos. Como muertos. Se acerca un señor con mi Señor Jesucristo y le dice, Señor mío, déjame, yo quiero seguirte, pero déjame enterrar a mi padre. Y le dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y sígueme. ¿Sí? Que no te importe. Que no te importe tu familiar que está muerto, en el sentido de que tu vida espiritual es tuya y nadie tiene que interferir en ella. Predícale a tu muerto, eso sí. A tu muerto espiritual, predícale. Predícale a tu familia, a tu Jerusalén, a tu Judea, a tu Samaria y hasta lo último de la tierra, predícales. Pero que nadie te enganche para que no vengas a la iglesia. Ay, es que el domingo yo tengo que ir a almorzar con mi familia, si no se enojan conmigo. Así el Señor te va a decir cuando entres al reino de los cielos, no, espérame. Estoy con mis hermanos. Tú estás muy afanada con tu familia ya, vete a comer con ellos el domingo.
Primero es el Señor. Primero es el Señor. Antes que el marido, antes que la esposa, antes que la novia, antes que el novio. Primero es nuestro Señor. Dice la palabra también. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vean el camino del hombre, ¿cómo es? Aquí lo describe perfectamente en el versículo 6. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Pero nosotros pensamos, o el ser humano piensa, que sus justicias son justicias ante Dios. Y no es así. La justicia del ser humano es como trapo de inmundicia. No hay salvación sin Cristo Jesús. No hay salvación sin el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Él no se hubiera presentado en esa cruz y no derramó su sangre y murió sin pecado, ¿dónde hubiéramos estado? ¿Dónde estaríamos nosotros? Pero Él, por amor, en la cruz se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y en Él somos justos. Pero sin Él, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Llegamos a cierta edad donde ya la gente ya no respeta a uno y sufre humillación por aquí, humillación por allá, y andas de aquí para allá, inestable todo el tiempo. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, de un lugar a otro, en la inestabilidad total, y cometiendo errores uno tras otro, cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Regresemos a 2 de Samuel, por favor. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Está recibiendo la herencia que le pertenecía, ¿verdad? La herencia que era de su abuelo. Nosotros vamos a recibir una herencia incorruptible, eterna, en los cielos. Tu pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Y nosotros, hermanos míos, tenemos al pan de vida que nos da de comer diariamente. Amén. Porque comemos de Él, comemos su palabra bendita. Diario tenemos que comer su palabra para mantenernos sin anemia espiritual, sino rojitos, con esas chapotas espirituales que debemos de tener siempre, diario. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo el rey: comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Bendita promesa del Señor.
que nos sacó de lo de bar, de ese lugar sin pastos, de ese lugar sin alimento, y nos traslada a su bendito reino para comer con Él a la mesa del Rey, Gloria a Dios. a la mesa del Señor. Amén. Romanos 8:17 dice la palabra del Señor. Hermosa promesa de Dios, dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Quiere decir que vamos a recibir lo mismo que Jesucristo. Quiere decir que vamos a recibir lo mismo que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos coherederos con Cristo. ¿Se dan cuenta? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una condicionante. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos que padecer. Y como lo mencioné el lunes en el Instituto Bíblico, si no somos capaces de recibir una crítica porque somos cristianos, pues imagínense. Hoy me voy a volver cristiano de closet, cristiano transforme. El domingo en la mañana, antes de entrar, soy uno, pero cuando ya empiezo a entrar por el pasillo, yo veo a los hermanos cómo se van transformando. Nada, ¿sí? Cada quien sabe, pero se van transformando y son cristianos de 2 horas. Termina el culto, empiezan a caminar por allá y se van transformando otra vez en otra cosa. Cristianos transformados. Y me refiero a la Iglesia de Cristo en general. En todo el mundo, ¿sí? Que no padecemos como Cristo padeció, con señalamientos, con burlas, con persecuciones, ¿verdad? Debemos de desarrollar ese carácter cristiano para estar firme en mi convicción y en mi amor hacia Cristo Jesús. Regresemos, por favor, a 2 Samuel 9. Versículo 12 dice: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Aquí hay algo muy importante que apuntar. La descendencia de Jonatán continuó. Vean qué bendición de parte de Dios. Que aunque Jonatán murió en batalla por seguir a su padre, porque Jonatán tuvo la oportunidad de dejar a su padre e irse con David, pero por ser leal a su padre, le pasó lo que le pasó. Pero hubo descendencia, linaje de Jonatán, porque Mefiboset, dice, tuvo un hijo. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Quiere decir también, hermanos, que nuestra descendencia a partir de nosotros, ¿verdad?, tiene que ser una descendencia en Cristo Jesús. Y para ello tenemos que predicarle a nuestros hijos, compartirles la palabra, llevarlos a los pies de Cristo, para que la descendencia, el linaje de Cristo siga y continúe. Y moraba, dice Mefiboset, en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies.
llegamos a los pies de Cristo, llegamos lisiados. Llegamos lisiados, sin rumbo, como si estuviéramos en una carretera sinuosa, ¿verdad? Llena de curvas. Hace como 10 o 20 años más o menos, para ir a Valle de Bravo, era una carretera llena de curvas, sinuosa, ¿verdad? Y el camino se hace más pesado, y el camino se hace más difícil, y te vas mareando, y de repente ya te quieres bajar y quieres vomitar por tanta curva. Pero cuando llegamos a Cristo, el camino debe de ser recto. Prosigo a la meta, dice Pablo, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa meta debe de ser en línea recta, que no haya ningún aspaviento, ningún movimiento hacia la izquierda, hacia la derecha, sino que mi camino sea recto, apartado para Dios. Y mi objetivo es, como dice aquí la palabra, Jerusalén. Porque dice aquí, y moraba Mefiboset en Jerusalén. Nosotros, hermanos, vamos a morar en Jerusalén. Cuando nuestro Señor Jesucristo reine por 1000 años a la tierra, dentro de no muchos años, pocos años. Mefiboset se trasladó de Lodebar, de un lugar sin pasto, con una vida de miseria, casi arrimado, no en un lugar propio. De ahí lo sacó el rey y lo llevó al monte de Sión, al monte donde está asentada la ciudad de la paz, porque eso significa Jerusalén, Gloria a Dios. la ciudad de la paz. ¿Sí? Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey. Y así nosotros, hermanos míos, comeremos siempre con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Para llegar allá, tenemos que caminar sin los pies lisiados. Tenemos que ya caminar erguidos, como dice Lucas, erguidos, levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Si queremos estar en Jerusalén, ya no tenemos que estar lisiados de los pies, sino que el Espíritu Santo en nosotros nos ayude a caminar plenamente, seguramente, por el camino de salvación que es Cristo Jesús, Señor.